San Juan capítulo 6 vamos a entrar en la predicación de la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Dice la palabra en el nombre del Señor en el verso 1. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6 dice la palabra del Señor que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema: Jesús es la respuesta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Eso nos habla a nosotros de dificultades, nos habla a nosotros de problemas, nos habla a nosotros de tiempos difíciles, nos habla a nosotros de aquellas cosas que en ocasiones no sabemos cómo resolver ni qué hacer, pero Jesucristo sigue siendo la respuesta. La primera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que del hombre siempre va a ser la necesidad, pero de Dios siempre vendrá la respuesta. En Marcos capítulo 8 y versículo 4, y Marcos dice que los discípulos le contestaron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Y hay ocasiones en que nos hemos sentido así. ¿De dónde vamos a sacar para resolver este problema? ¿De dónde vamos a sacar para dar respuesta? ¿De dónde van a venir las fuerzas? ¿De dónde va a venir la respuesta? ¿De dónde va a venir el consuelo? Siempre nosotros manifestaremos necesidad, pero Dios siempre tendrá respuestas. No podemos negar lo que para nosotros los seres humanos los problemas se convierten en montañas. Son obstáculos que nos llevan a tomar muchas decisiones. En algunas ocasiones esas decisiones tienen que ver con rupturas, tienen que ver con separaciones, tienen que ver con acciones que tomamos porque no hallamos la manera de resolver un problema. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, la palabra del Señor nos presenta un problema. Recuerde que del hombre es la necesidad y de Dios es la respuesta. La Escritura dice que una mujer, dice, esposa de uno de los profetas. Eliseo es el profeta que ha pedido una doble porción de su espíritu. Es el profeta que ha pedido que el espíritu que estaba en Elías esté sobre él, pero no de una manera ordinaria, sino de una manera poderosa. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ahora, dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. No es fácil el problema que esta mujer tiene, porque ¿quién quiere desprenderse de sus hijos para que sean esclavos? Nadie. Eliseo le dice: ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo crees que puedo serte de ayuda? Y él le pregunta a la mujer: declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa que pueda ser usado? ¿Qué hay en tu casa que pueda usarse como una respuesta del Señor? Y ella le dice: pues la verdad, yo no tengo nada. Y de pronto como que se acuerda y dice: bueno, la verdad, hay una vasija de aceite. Y entonces, en medio de esta necesidad, el Señor siempre nos quiere traspasar del mundo de la necesidad al mundo de la unción. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de una provisión que no tiene límites, porque la Biblia dice que Dios no da el espíritu con medida. Cuando hablamos de la unción, entonces hablamos de una provisión ilimitada, porque la unción
la da Dios, por eso no tiene límites. Todo lo que Dios da es ilimitado. La unción es de Dios, los problemas siempre van a ser de nosotros. Eliseo le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Al pensar en esta circunstancia, esta mujer la podríamos comparar como un tipo de la iglesia. Esta mujer podríamos decir que es un tipo de la iglesia, y es una iglesia que depende de la fuerza y la provisión del hombre, porque su esposo era un profeta, pero ya no está, murió. Y ahora que él no está, entonces la mujer ahora se siente desprovista, se siente sin opciones, porque dependía de la fuerza y la provisión de un hombre. Mientras dependamos de la fuerza y la provisión de un hombre, pues el día que el hombre no esté, entonces todo se nos vendrá al piso. Pero si la iglesia, porque estamos diciendo que esta mujer es un tipo de la iglesia, si nosotros como iglesia vamos a depender de un hombre o vamos a depender de los hombres, el día que ese hombre o esos hombres no estén, entonces ¿qué va a pasar con nuestra fe? Entonces va a entrar el devorador y se va a llevar a nuestros hijos. Por eso la importancia de aprender a confiar en la provisión de Dios. Eso es lo que el profeta quiere enseñarle a esta mujer. Aunque su esposo era fiel, ya ha fallecido. Aunque ella se siente desamparada y sin esposo, yo creo que a través del profeta Dios le va a enseñar a esta mujer a depender y a vivir de la unción. Y es lo mismo que nosotros como iglesia tenemos que aprender, a depender y a vivir de la unción del Señor. Usted dirá: no se puede vivir de la unción, no se puede depender de la unción. Nada más equivocado que creer eso. Sí podemos, es más, la iglesia necesita aprender a vivir y a depender de la unción del Señor Jesucristo, porque los problemas son nuestros, pero la unción y la provisión vienen del Señor. Él es la respuesta. Enciérrate tú y tus hijos. Ese enciérrate es como para que el acreedor no vaya a entrar. Hay que cerrar las puertas para que el acreedor no entre mientras la unción desciende. Mientras cambiamos el switch de la dependencia nuestra a la dependencia de Dios. Significa cerrar todo espacio al devorador. Significa cerrar todo espacio a la duda, al miedo, al fracaso. Porque si dejamos que la duda, el miedo, el fracaso y todos estos sentimientos nos invadan, recuerden que esos sentimientos no tienen compasión. Amén. El acreedor no tiene sentimientos. El acreedor viene por sus hijos. A él no le importan las lágrimas de esta mujer. No le importan las súplicas, no le importa el hecho de que esos hijos son la fuente del sustento de esta mujer, porque él no tiene sentimientos. Por eso usted y yo no podemos depender del hombre, tenemos que aprender a depender del Señor, que nuestra unción, nuestra provisión, que la gracia, la autoridad nuestra no vengan de un ser humano, sino que provengan de Dios. Ahora que estamos hablando de tantos cambios en esta nación, ¿cuánto necesitamos nosotros movernos al terreno de lo natural y entrar en el terreno de lo sobrenatural? En Segunda de Reyes capítulo 4 y verso 6 dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, entonces cesó el aceite. ¿Por qué? Porque una vasija que está vacía no soluciona un problema. Cuando yo estoy vacío de Dios, no tengo opciones. Cuando yo estoy vacío de Dios, no hay respuestas. Cuando yo estoy vacío de Dios, no sé qué camino tomar. Por eso a veces cuando estamos en una encrucijada, lo primero que sentimos es no volver a la iglesia, no leer la palabra, dejar de orar.
Y ese es el peor error que podemos cometer, porque es el instante cuando más debemos acercarnos al Señor y decirle: aquí está mi vasija, y esta vasija necesita depender de ti. Esta vasija necesita unción. Esta vasija necesita aceite. Esta vasija necesita de la provisión celestial. Una vasija que está vacía no soluciona el problema, pero si esa vasija se llena de la unción, no habrá problema que pueda hacerle frente a una vasija que está llena de la unción y de la presencia del Señor. Mientras estamos vacíos, vemos un ejército a nuestro alrededor, pero cuando la vasija se llena, vemos al ejército de Dios a nuestro alrededor, y podemos entonces decir: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice la palabra del Señor que esta mujer va a aprender a depender de Dios y no su esposo que ya estaba muerto. Dice la palabra del Señor que cuando este milagro ocurre, esta mujer viene al profeta y el profeta le dice: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, ¿de qué iban a vivir? De la unción, del aceite. O sea, el profeta con este milagro de vasijas llenas traspasa a esta mujer de la espera de la dependencia, del lloro, del lamento. Mi esposo murió, mi esposo me abandonó, mi esposo me dejó sola. Pero el Señor le está diciendo: pasa de depender de un hombre y ahora llena tu vasija de aceite, y vas a vivir de la unción, vas a vivir de la dependencia del Señor Dios Todopoderoso. Porque los problemas son nuestros, pero la solución es de Dios. La segunda cosa que quiero decirte en esta mañana es que los recursos del hombre son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. No hay límite a los recursos del Señor. En San Juan capítulo 6 y verso 35, Jesús dice estas palabras de una manera como un desafío. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Para uno decir eso, tiene que tener recursos ilimitados. Solo Jesús puede decir eso, y solo usted y yo podemos ir a Jesús para que Él nos enseñe a depender de sus recursos ilimitados. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesucristo es suficiente en esta mañana para saciarnos de pan y para llenarnos de la bendición de ríos de agua viva que fluyan a través de la iglesia. Eso es lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4, Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque los recursos del hombre son limitados, los de Dios son ilimitados. Esta mujer, pensando en el agua viva, le dice: Señor, ¿de dónde tienes? Y yo creo que se lo dice con cierta picardía. No es una mujer tonta, no es una mujer inocente, porque lo mira y le dice: tú no tienes apariencia de tener agua viva. ¿De dónde la vas a sacar? Muéstrame esa agua viva que tienes. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, mujer? Cualquiera que beba del agua de ese pozo volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque los recursos de Dios son ilimitados. Mientras dependamos de un hombre, mientras dependamos de una sociedad, mientras dependamos de un gobierno,
Mientras dependamos de estructuras humanas, nuestros recursos tendrán un límite. Pero si la iglesia en esta mañana trae sus vasijas y las pone en la presencia del Señor, para que esas vasijas sean tocadas por la mano del Dios Todopoderoso, vamos a aprender a depender de los recursos ilimitados del Señor, y nuestras vasijas no estarán vacías. El que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Su vida se convertirá como una fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo aquí? Él está diciendo: yo puedo convertir el corazón seco y vacío del hombre en una fuente. Puedo convertir el corazón seco y vacío en una fuente. El pecado seca el corazón del hombre. Los problemas secan nuestro corazón, las decepciones secan el corazón, las traiciones secan el corazón, las amarguras secan el corazón, las tristezas secan el corazón. Pero el Señor en esta mañana nos desafía y nos dice: tráeme tus decepciones, tráeme tus tristezas, tráeme tus amarguras. Voy a cambiar ese corazón seco en un corazón con vida, para que pueda pasar de la dependencia humana a la dependencia del Señor Dios Todopoderoso. En el último y gran día de la fiesta, San Juan 7:38, Jesús se pone en pie, levanta la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Porque los recursos nuestros son limitados, pero los de Dios no tienen límites. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: la palabra de Dios no está presa. Hermanos, el Espíritu de Dios no puede ser detenido. El Espíritu de Dios no puede ser encarcelado. El Espíritu de Dios no puede ser frenado. El Espíritu de Dios no puede ser atemorizado. Cuando el Espíritu de Dios fluye y cae y desciende, algo sucede en el corazón del hombre. La tercera cosa que quiero decirte en esta mañana es que del hombre es el pecado, pero de Dios es el perdón. Jesús tiene la respuesta en esta mañana. En San Juan capítulo 8, que escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del Señor le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, porque así estaba escrito en la ley. En Levítico capítulo 20 y verso 10, la Biblia dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente debían morir, y la muerte era muerte por apedreamiento. Ahora está Jesucristo y está rodeado por una multitud de gente dispuesta a que la ley se cumpla. Tienen ira en sus corazones, tienen celo religioso en sus corazones, tienen las piedras en sus manos, están listos a actuar y no están haciendo nada indebido. La ley los faculta para apedrear a esta mujer, pero dice la palabra del Señor que como le insistieron en preguntarle al Señor, Él les dijo: el que de vosotros, o sea, ¿qué vasija de ustedes está libre de pecado? Si alguna vasija de ustedes está libre de pecado, pues que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero no se equivoque, hermano y hermana, no fue solamente esa palabra.
Esa palabra era la palabra del Espíritu. Noten que Jesucristo lo había dicho: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esa no era cualquier palabra. Esa palabra la puede decir cualquier hombre y no sucede absolutamente nada. Pero cuando Jesucristo habla, esa palabra penetra el corazón. Aquellos hombres fueron radiografiados en sus vidas. Cada uno de ellos fue desnudado de su pecado, y cuando quisieron lanzar la piedra no hubo fuerza en ellos, porque el pecado roba la fuerza, porque el pecado le roba la determinación. Ninguno de ellos fue capaz de mirar siquiera a esta mujer. Todos dejaron la piedra, voltearon la espalda y se fueron. Y cuando Jesucristo alzó la vista, no había nadie por allí. ¿Dónde están los que te acusaban? Porque de Dios es el perdón, del hombre es el pecado. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Lucas capítulo 7 y verso 47 nos habla de aquella mujer que llegó ante él, enjugó sus pies, derramó un costosísimo perfume a los pies del maestro. Y dice la palabra del Señor, verso 41: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y mirando a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y entonces dice el verso 48 que Jesús le dice a esta mujer: tus pecados te son perdonados. Por eso es que nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y declaramos sin temor que Jesucristo es Dios, porque solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Y él le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Del hombre es el pecado, pero de Dios es el perdón. Todos los que estamos aquí en esta mañana hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Aquí no hay gente perfecta. Somos gente imperfecta que hemos puesto nuestra vida en las manos de un Dios perfeccionador. Aleluya. Estuvimos caídos, pero Él nos levantó. No teníamos dónde ir, pero Él encaminó nuestros pasos. Nos sentíamos acusados, pero Él dijo: yo te perdono, porque el pecado es nuestro, pero la misericordia, la gracia y la bondad le pertenecen al Señor Jesucristo. Ese es el problema del hombre. El pecado es del hombre, el perdón es del Señor. La Biblia dice que cuando, Lucas capítulo 19, que cuando Jesús entró en Jericó, iba pasando por la ciudad, y un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver. Otra versión dice, procuraba saber quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y todos nos hemos enfocado es que el problema de Zaqueo era su estatura, y no es verdad. El problema de Zaqueo no era su estatura, era su pecado. El hecho de que Zaqueo no pudiera tener paz no era por su estatura. El hecho de que Zaqueo no pudiera
ser bien mirado por las personas de su comunidad no era por su estatura. No, el problema de Zaqueo tampoco era económico, porque la Biblia dice que era rico. Tampoco era de vivienda, no era un homeless, porque él hizo en su casa una recepción y la gente llegó a su casa. Su problema tampoco era de comida, porque organizó un banquete y Jesucristo estaba allí. El problema de Zaqueo era de pecado. Él necesitaba ser salvo. Por eso cuando Jesucristo entra a la casa de Zaqueo y Zaqueo se siente compungido y dice: no puedo vivir más como he vivido. Si a alguno he ofendido, si a alguien le he mentido, si a alguien le he robado, hoy quiero devolver todas las cosas que hice mal. Y Jesucristo lo mira y le dice: Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Eso era lo que Zaqueo necesitaba. Tu problema hoy no es de dinero. El problema nuestro no es el COVID-19. El problema nuestro es que necesitamos a Jesucristo. La cuarta cosa, para terminar, es que del hombre es la muerte, pero de Dios es la vida eterna. Así es, nosotros morimos, pero Jesucristo da vida eterna. En San Juan capítulo 6, en el verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En esta mañana Jesucristo es la respuesta. Jesús es la respuesta. ¿Tienes problemas? Jesús es la respuesta. ¿Estás enfermo? Jesús es la respuesta. ¿Tienes dudas? Jesús es la respuesta. ¿Tienes miedo? Jesús es la respuesta. ¿Te sientes solo? Jesús es la respuesta. ¿Te sientes atado? Jesucristo es la respuesta en esta hora, en esta casa, para nuestras vidas. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Él es la respuesta en esta mañana, porque este Dios es Dios nuestro, dice el Salmo 48:14. Eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo llegó donde María y Marta, hacía 4 días que Lázaro estaba sepultado, porque la muerte es del hombre, pero la vida la da Dios. Jesucristo había dicho en San Juan 2:19: destruyan este templo y en 3 días se los voy a levantar. Y la gente lo criticó porque pensaban que hablaba del templo de Herodes. No entendían, porque el hombre cuando tiene el velo en sus ojos no puede ver, no puede entender, no puede mirar. La Biblia dice que cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre es desobediente hacia Dios, dice: de Dios viene un poder engañoso. Amén, que les vela la visión y terminan creyendo a la mentira y odiando la verdad. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pedro, en el discurso, en su primera prédica, en el capítulo 2 y verso 24, dice que sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte pudiese retener a Jesús, porque la muerte es de los hombres, pero la vida es del Señor. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Ven, Señor, te vamos a mostrar. Y algunos comenzaron a decir: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera, porque así actúa el hombre. El hombre busca prevenir la muerte. El hombre busca impedir que la muerte llegue, porque para nosotros la muerte es el final, pero para Dios no. Porque para el hombre es la muerte, pero para Dios es la vida. Aleluya. El hombre muere por su pecado, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que Jesús llega hasta la tumba de Lázaro, levanta su voz y dice: Lázaro, sal fuera. Tú no perteneces a ese lugar,
porque la muerte es de los hombres, pero yo soy la vida. Sí, porque Jesucristo lo había dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso ahí está el autor de la vida: Lázaro, sal fuera. Y la muerte no pudo impedir que Lázaro no se levantara. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios, la muerte es de los hombres. En esta mañana Jesucristo es la solución contra el pecado, contra la maldad, contra cualquier problema que nosotros podamos tener en esta mañana. Todavía el Señor tiene la solución. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Como hizo esta viuda, buscó al profeta y el profeta le enseñó a vivir y a depender de la unción. En esta mañana, hermano, amigo que estás aquí, del hombre son los problemas, pero de Dios es la solución.